En esta sesión vamos a hablar un poco de union types o varios tipos de datos que puedo almacenar tanto en una variable como en un array. Entonces comencemos con las variables. Entonces yo puedo crear una variable let, pongámosle variable, puede tener varios tipos de datos. Entonces string, y con el type lo que hacemos es como una abreviación del operador de comparación OR, y le puedo decir que esta variable, que la variable de nombre variable puede almacenar tanto string como boolean. Si yo le digo variable puede ser igual a una cadena, variable puede ser igual a false, que es un dato booleano, pero si yo le digo variable va a ser igual a un número, me bota un error, porque variable no es asignable, solo admite datos de tipo string o boolean. Entonces esta es una manera de crear una variable que puede almacenar varios tipos de datos. Esto se le conoce como union types a nivel de variables, y si quiero ver a nivel de array se le conoce como tuplas. Entonces ahora vamos a hacerlo a nivel de array. Entonces tuplas, vamos a decirle tuplas implícitas. Quiere decir esto de que el mismo programa se va a encargar de mirar qué tipo de dato tengo en mi arreglo, inferir el tipo de dato de mi arreglo, esa es la palabra correcta. ¿Cómo se hace una tupla implícita? Entonces, lo que yo hago es inicializar de una vez mi array con varios valores de varios tipos de datos. Entonces, puedo decirle como cadenas, puedo decirle coma números, coma valores booleanos. Pero si yo quiero decirle array.push, push nos agrega de último, es un nuevo elemento. Quiero decir, no sé, agregue un null. Entonces, ok, es que tengo por este error de aquí, creo que, ¿cuál es 7? Listo, ahora sí. Me está diciendo el argumento de tipo null no es asignable al parámetro string, número booleano. ¿Qué quiere decir? Que mi arreglo solo está recibiendo string, números y true, porque yo declaré unos elementos de solo esos tipos de datos. Si yo quiero pasarle, no sé, un objeto, me dice no, no recibe objetos, o un array tampoco, me botan, solo admite elementos de cadena, números y valores booleanos. Entonces a esto se le conoce como crear tuplas de manera implícita. El mismo TypeScript se encarga de inferir el tipo de dato. Ahora si yo le digo tuplas no implícitas, o en explícitas, tuplas explícitas, pues entonces en la declaración del array yo tengo que mencionarle solo los tipos de datos que puede soportar. Entonces array no o explicit. Explicit va a ser igual, va a tener solo string o boolean. Boolean. Entonces al yo inicializar nuestro array, entonces le puedo decir aquí cadena, coma, true, pero que pasa si meto un número. Y creo que aquí me toca mencionarle que es un arreglo, obviamente. Me faltó mencionarle de que es un arreglo de string y boolean. Es muy importante esto. Sí, en el manejo de variables, yo puedo declarar mi union types o mis varios tipos de datos sin necesidad de agruparlos en un paréntesis. Pero por buenas prácticas es bueno agrupar los tipos de datos cuando estoy haciendo la declaración en un arreglo.
aunque también podía declarar los tipos de datos de la siguiente manera. Array va a ser igual a, y entre paréntesis, puedo decir string o number. Ahora, string o number. Creo que aquí es pico paréntesis. Sí. Explicit 2. Entonces, esta es la otra forma de declarar los tipos de datos de mi arreglo. Entonces, le menciono de primeras que va a ser un arreglo y que puede contener strings o números. Entonces, viene a ser el equivalente a hacer también esta expresión. Entonces, si yo quiero agregar aquí un valor booleano, me bota un error. Si yo le digo false, me dice que boolean no es asignable en este arreglo, que solo admite strings y numbers. Lo mismo si yo a la primera tupla explícita le dijera agregue en este caso numbers, como no está estipulado aquí dentro de los tipos de datos que sí soporta, pues me bota un error de compilación. Entonces, estas son como las dos maneras de declarar las tuplas, tanto implícitas como explícitas. Ahora vamos a ver condicionales con los union types. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que voy a hacer una validación y dependiendo del tipo de dato que venga, pues entonces lo puedo almacenar. Entonces vamos a crear un arreglo. Aquí tengo la implementación. Array. Let cadena. Ok. Me está botando un error. Lo más probable es que me diga que estoy redeclarando esta variable. Y a pesar de que cadena no la tengo declarada en este archivo, TypeScript lo que hace es mirar en todos los archivos y que no encuentre otra variable cadena. Pero como aquí yo utilicé cadena en este archivo, entonces me botó un error de compilación. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué son los condicionales con los union types? Entonces yo puedo declarar variables que me pueden almacenar dos tipos de datos, pero a través de una condición. Entonces dentro de nuestras condicionales con los union types, utilizamos un operador adicional, pues viene a ser como un operador lógico, pero que esto nace desde las expresiones regulares, que esto nos quiere decir que es opcional el contenido. Es que le estoy diciendo aquí. Aquí lo que estoy haciendo es creando una cadena y creo una expresión regular para evaluar de que contenga tanto vocales minúsculas o mayúsculas, y en el caso contrario, pues quiere decir que va a almacenar son consonantes, que son pues lo contrario a las vocales. Entonces, el operador es gorrito, lo que hace es negar esta afirmación. Si aquí le estoy diciendo que contenga estas letras, aquí estoy negando, le estoy diciendo que lo contrario a estas vocales, tanto minúsculas como mayúsculas. Por lo tanto, lo que valide que esté fuera de esta condición, pues va a imprimir si hace match o no. Entonces aquí que le estoy diciendo, coja cadena, cadena es donde está nuestra variable. Sencillamente aquí tenemos una cadena con solo vocales y le digo que aplique la expresión regular correspondiente y le digo si la longitud, si no hay longitud, bóteme este texto que dice no hay vocales en el array. Por eso es que esta variable se declara de dos tipos, tanto string como number. En caso válido, o sea, de que si haya por lo menos un match
de esta expresión regular, entonces nos va a botar el número, la cantidad de match que hace. Aquí en el segundo parámetro de este método, el GUI lo que hace es como si encuentra un match, pues entonces itera hasta que deje encontrar un match. Entonces, si mi primer escenario es válido, voy a retornar un número con la cantidad de match que hayan de la expresión. Y si mi escenario es inválido, pues le digo no hay vocales en el array. Entonces esto es muy parecido, funciona como una manera de operador ternario. Muy parecido cuando hacemos en el operador ternario lo siguiente, cuando hacemos esto, que aquí está nuestra condición true, en caso de que sea un escenario falso, se va después de los dos puntos, en este caso lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí va mi condición true y aquí mi condición false. Funciona más del tipo de expresión regular, de que esto me valida de si tiene o no tiene. Entonces puede tener o no puede tener una longitud. Y aquí utilizamos como último string interpolation. ¿Qué es string interpolation? Que yo puedo llamar directamente una variable. Se utiliza más, digamos, cuando yo quiero interactuar entre varios archivos, el string interpolation. Cuando yo quiero imprimir, digamos, vocales dentro de un HTML o dentro de otro archivo, quiero llamar a este archivo, a llamar a esta variable, entonces utilizo string interpolation. Entonces, ¿qué es el string interpolation? Es como otra forma de, en el caso de la impresión, de no utilizar concatenación habitual como nosotros normalmente lo hacemos, más vocales. Entonces, estas dos líneas son sinónimas, hacen la misma cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Como yo estoy manejando valores string y number, es mejor declararlo como string interpolation, porque nos evitamos un problema de concatenación, concatenar, digamos, una letra a un número, o también evitamos problemas de operación, que también se nos operen los números. Entonces lo que hacemos es utilizar los backtips o las comillas, la comilla simple invertida, y con el signo pesos y entre corchetes llamamos a la variable que vamos a imprimir. Bien, entonces vamos a ejecutar. Borramos. Vamos a ejecutar con Node nuestro archivo ya transpilado types.gh. Como podemos ver, cantidad de vocales 5, ahí yo, sí, nuestras 5 vocales principales, y en la cantidad de consonantes nos imprimió una cadena de texto. Entonces se nos fue por el valor, por la condición falsa, y nos respondió la cadena de texto. Entonces así es que se utilizan las variables y types con condicionales, y también cómo utilizar el operador opcional, también le dicen. En este caso está funcionando como un opcional, que quiere decir en el caso de que no encuentre pues eh, este atributo, esta longitud, pues entonces imprima el texto. En este caso, como no encontró ninguna coincidencia de esta regex, y esta regex que hace, me evalúa todo lo contrario a las vocales en minúscula y en mayúscula. Tener presente de que este operador niega la expresión siempre y cuando esté dentro de los paréntesis. Para encontrar en algunas ocasiones el gorrito fuera de los paréntesis, pero esto ya quiere decir otra cosa, quiere decir que inicie con una vocal. En este caso estamos validando de que, sin importar la posición, la validación sea lo contrario a vocales tanto minúsculas como mayúsculas.